Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo. Me complace darles la más cordial bienvenida. Quiero de entrada agradecer a Ramón Jiménez y Héctorovich, espero estar pronunciando este último apellido correctamente, por respaldarnos con su membresía en nuestro canal. Es un espaldarazo que nosotros valoramos y que agradecemos de todo corazón. Gracias, Ramón Jiménez y Héctor Ovich, dos nuevos miembros de este canal. Bueno, entramos inmediatamente en materia. Algunos medios de comunicación, de agencias noticiosas, que tienen una gran influencia en todo el mundo, dan cuenta últimamente y citan fuentes de que los países del Golfo Pérsico, que son aliados de Estados Unidos, sobre todo Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, están perdiendo la paciencia con Irán. Se dice que en conversaciones telefónicas, los gobernantes de estos dos países estarían presionando a Donald Trump para que termine el trabajo. Se insiste en que el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman se muestra ahora a favor de la disuasión y se encuentra cerca de tomar la decisión de sumarse a los ataques. Y es solo cuestión de tiempo para que el reino entre directamente en la guerra. Otros medios dan cuenta de que estos mismos países estarían inconformes con Estados Unidos, pese a su alineación en este conflicto con la gran potencia, también con Israel, que de hecho son aliados desde hace mucho tiempo, pero que estarían inconformes porque Estados Unidos, a pesar de esa alianza en materia de seguridad, no les consulta a la hora de tomar las decisiones sobre la guerra que directamente afectan sus intereses. Todas estas informaciones yo las tomo con pinza. Ustedes, si leen los periódicos, escuchan las emisoras de radio o los canales de televisión que transmiten noticias, se van a encontrar con un montón de informaciones que citan fuentes y que le atribuyen declaraciones a responsables de la toma de decisiones en estos distintos países. Y yo digo que yo tomo eso con pinza. Y lo primero que quiero aclarar es que estos países ciertamente son aliados de Estados Unidos, que además de eso comparten intereses importantes con Israel. De eso no hay ninguna duda. Pero desde mi punto de vista hay matices que conviene tener en cuenta. De los países del Golfo, solo dos, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, tienen relaciones diplomáticas formales con Israel. Las establecieron en el año 2020 mediante los denominados Acuerdos de Abraham, impulsados por la primera administración de Donald Trump, año 2020. Arabia Saudita, Kuwait, Qatar y Omán aún no tienen relaciones diplomáticas formales con el país hebreo. Y todos, a pesar de ser aliados de Washington y albergar en su territorio bases estadounidenses, han mantenido una política de cierta ambigüedad estratégica frente al tema Irán y las contradicciones con Israel. Se trata de una política deliberada para sobrevivir en un entorno de riesgos cruzados. Intentan maximizar la seguridad, estabilidad económica y margen político
sin forzarse a elegir un solo bando. Más adelante explicaré esto con algunos detalles, pero conviene entender de inmediato que en el contexto de la actual guerra contra Irán, esas filtraciones a la prensa a que hice ya referencia, más que tomarlas como hechos cerrados, hay que verlas como instrumentos de posicionamiento. Hay un claro objetivo y eso hay que tomarlo en consideración. Ese relato pudiera tener como objetivo reducir el espacio de neutralidad de los países del Golfo. Es decir, empujarlos a elegir un bando, debilitar su política de equilibrio entre Irán y Estados Unidos, acercarlos, aunque sea de forma tácita, a Israel en materia de seguridad. Y esto es importante para la coalición que hoy está en guerra abierta con Irán, porque eso facilita las cosas. No es que se trata de países superpoderosos, pero su respaldo, primero, su respaldo abierto da mayor legitimidad y facilita las cosas, porque son países que tienen acuerdos de seguridad para actuar de forma combinada, pueden dar apoyo logístico, permitir el uso de sus instalaciones militares, y esto cambia las cosas, o podría cambiar las cosas a favor de la coalición que conforman Israel y Estados Unidos. Y entonces hay una política clara dirigida a forzar, a producir, a generar ese crossover por parte de estos países. Ahora, yo creo que a pesar de esta presión narrativa, es poco probable que esos países se estén, como dicen, radicalizando realmente y que contemplen cambiar la política de ambigüedad estratégica por una clara alineación abierta contra Irán y una alineación radical con Estados Unidos e Israel. Creo que más bien podrían estar simulando dureza en un entorno de alta presión, mientras intentan preservar su estrategia central: no romper con Irán sin dejar de depender de Estados Unidos. Para entender esto, hay que comprender también en qué consiste la ambigüedad estratégica que han aplicado estos países por décadas y las razones que la originan. Se trata de una política deliberada, diseñada para sobrevivir en un entorno extremadamente complejo, donde convergen riesgos militares, presiones económicas y tensiones políticas de gran escala. Estos países no actúan de forma contradictoria, actúan con cautela porque están obligados a hacerlo. El objetivo central de esta ambigüedad es sencillo de entender: maximizar su seguridad, preservar la estabilidad económica y mantener margen político. Todo ello sin verse forzado a elegir un solo bando en un conflicto que podría desbordarlos. En otras palabras, buscan mantenerse protegidos sin quedar atrapados en una dinámica de confrontación que no controlan. Para entender esa lógica es necesario observar el dilema en que se encuentran países como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Estos países están atrapados en tres realidades que sencillamente no pueden ignorar. La primera es su proximidad geográfica a Irán. Se trata de una relación marcada por la vulnerabilidad.
su infraestructura energética, refinerías, puertos, plantas de procesamiento, están altamente concentradas y en muchos casos al alcance de misiles y drones. Además, dependen directamente del estrecho de Hormuz, una de las rutas más sensibles del comercio energético global. Cualquier alteración en ese punto, como estamos viendo hoy, tiene consecuencias inmediatas para su economía y para su estabilidad interna. La segunda realidad es su dependencia de la seguridad proporcionada por Estados Unidos. Durante décadas, estas monarquías del Golfo han construido su sistema de defensa sobre la base de la protección estadounidense. Estamos hablando de bases militares, sistemas antimisiles, inteligencia y cobertura estratégica. Ese respaldo no puede ser reemplazado en el corto plazo, lo que limita su autonomía en decisiones críticas. La tercera realidad es la existencia de convergencias tácticas con Israel. Aunque no siempre sean visibles, existen intereses comunes, especialmente en lo relacionado con la contención de Irán. Sin embargo, esta cooperación tiene un costo político significativo. La cuestión palestina sigue siendo un factor clave en la opinión pública regional y una alineación abierta con Israel podría generar tensiones internas y externas difíciles de gestionar. Las poblaciones de estos países, en otras palabras, se identifican con la causa palestina. Y por eso, frente a Israel, es necesario proceder con mucho cuidado. A partir de estas tres realidades, se entiende mejor lo que realmente buscan estos países. Intentan alcanzar tres objetivos al mismo tiempo. Por un lado, contener a Irán, pero sin provocar una respuesta que pueda escalar hacia una guerra directa. Por el otro, mantener el paraguas de seguridad de Estados Unidos, pero sin quedar arrastrados por sus decisiones militares. Y al mismo tiempo, aprovechar los beneficios de una cooperación con Israel, pero sin asumir plenamente el costo político de formalizar esa relación. El problema es evidente. Estos tres objetivos no son plenamente compatibles. No pueden maximizarse simultáneamente. Y es precisamente esta incompatibilidad la que explica la ambigüedad estratégica. No se trata de indecisión, sino de una respuesta racional ante un dilema sin solución perfecta. Esta ambigüedad se traduce en comportamientos muy concretos. Por un lado, hay una dureza silenciosa, es decir, una cooperación de seguridad que se desarrolla en forma discreta, uso de bases militares, intercambio de inteligencia y coordinación en sistemas de defensa aérea. Todo esto ocurre, pero sin una exposición pública excesiva. Al mismo tiempo, mantienen una prudencia pública. Su discurso oficial tiende a favorecer desescalada y a favorecer el diálogo, y mantienen canales abiertos con Teherán. No rompen completamente la relación con Irán porque eso elevaría el riesgo de una confrontación directa. También aplican una estrategia que pudiéramos llamar multivectorial.
dialogan con Irán, cooperan con Estados Unidos y en algunos casos coordinan con Israel. No se alinean completamente con ninguno de estos actores, pero tampoco se alejan del todo. Esa posición intermedia les permite adaptarse a los cambios que se produzcan en el entorno. A esto se suma una lógica de cobertura que se le conoce como hedging. ¿En qué consiste eso? Bueno, consiste en evitar decisiones irreversibles que puedan dejarlos expuestos si el contexto cambia. Prefieren mantener opciones abiertas antes que comprometerse en exceso con una sola estrategia. Ahora bien, es importante entender por qué estos países no rompen con Irán. La razón principal es el costo inmediato que esto implica. Una ruptura total podría traducirse en ataques contra infraestructura crítica como las refinerías, los puertos o incluso plantas desalinizadoras de agua, que son esenciales para su población. Hay países de estos en los que el agua que se suministra a la población proviene entre un 70 y un 90% de esas plantas desalinizadoras. Si esas plantas fueran atacadas, el problema que se crearía sería enorme. Toda la población buscando dónde abastecerse de agua. Esto implicaría desplazamiento masivo de la población y eso haría colapsar cualquier gobierno. Y ese es un riesgo bastante alto. Me he referido en otros comentarios al mismo a propósito de las advertencias que hace Irán frecuentemente. Además, existe un temor real a un eventual abandono por parte de Estados Unidos. La historia reciente ha demostrado que las grandes potencias pueden ajustar sus prioridades. Si eso ocurriera en medio de una escalada, estos países podrían quedar expuestos frente a un adversario cercano y hostil. Bueno, recuerden ustedes el caso de Ucrania. Cambió el gobierno en Estados Unidos, llegó Donald Trump a la Casa Blanca, Trump dijo que esa no era su guerra y armó todo un discurso culpando a Joe Biden de ser el responsable de asignar cientos de miles de millones de dólares a Ucrania a cambio prácticamente de nada. El estrés que ese discurso le ha provocado a Ucrania ha sido tremendo. Y entonces estos países, previendo situaciones como esa, tratan de ajustar su política a situaciones, a posibilidades como esa. Por último, está la necesidad de preservar la estabilidad económica. Sus economías, las economías de estos países del Golfo, dependen en gran medida del flujo continuo de energía y de la estabilidad de los precios. Un conflicto abierto pondría en riesgo ese equilibrio. Del mismo modo, tampoco pueden alinearse abiertamente con Israel. No solo por la cuestión palestina, que sigue siendo un tema sumamente sensible, sino también porque una alianza visible los convertiría automáticamente en parte del frente militar y por tanto en objetivos directos. Mantener cierta distancia les permite conservar un margen de mediación y reducir el riesgo de ser arrastrados a una guerra de mayor escala. En conclusión, la ambigüedad estratégica no es una señal de debilidad,
es una forma de minimizar riesgos en un entorno donde cualquier decisión puede tener consecuencias desproporcionadas. Durante mucho tiempo, estos países han cooperado lo suficiente con Estados Unidos e Israel con un mínimo de exposición, mientras que al mismo tiempo mantienen la distancia necesaria con Irán para evitar una confrontación directa en su propio territorio. Entonces, dicho todo esto, podemos preguntarnos, ¿estas monarquías del Golfo podrían optar realmente por involucrarse directamente en los ataques contra Irán? Bueno, a mí me parece que la respuesta es positiva, eso está dentro de las posibilidades, pero no creo que sea el escenario base. Para Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, entrar directamente en guerra contra Irán tendría un costo inmediato demasiado alto. Primero, está el riesgo de la represalia. Su infraestructura energética, puertos y plantas de agua desalinizadora están al alcance de los misiles y drones. Una entrada abierta los convierte en objetivos prioritarios en cuestión de horas. Segundo, la asimetría geográfica, otro factor a tomar en consideración. Irán puede escalar de forma indirecta. Ataques distribuidos, presión en el estrecho de Hormuz, aliados regionales podrían utilizar, los hutíes están ahí mismo, próximo al territorio de Arabia Saudita. Y bueno, para los países del Golfo todo esto significa llevar la guerra a casa. Ahora, creo que estos países podrían involucrarse si son atacados directamente. En ese caso, podrían alegar autodefensa y entrarían en la guerra con mayor legitimidad interna y externa. Podrían hacerlo también si perciben que Irán está debilitado y que el riesgo de represalia es manejable. Es lo que le llaman participación oportunista y acotada. ¿Y cómo sería esa participación? ¿Cómo podría ser? Probablemente indirecta o discreta. El uso de las bases militares, inteligencia, defensa antimisiles, control marítimo. Es menos probable verlos como protagonistas de ataques directos, profundos y sostenidos. Es lo que nosotros pensamos al respecto. Pero hay presiones y cuando hay presiones son muchos los factores que entran en juego. Gracias por la amabilidad de la compañía. Ya sabes, si te gustó el comentario, comparte, haz clic en me gusta, activa la campanita y déjame tu opinión. Nos vemos en el siguiente comentario.